Julio Rudman y su libroteca. Muy bien, bienvenidos a la libroteca, edición internacional, ojalá que universal, porque quien recibimos hoy es nada más y nada menos que a Tomás Hirsch, militante del humanismo universal, chileno, de vida y de nacimiento, pero déjenme primero hacer un agradecimiento muy especial a mi amiga y compañera Esther Previtera, que tuvo la inteligencia y la sensibilidad de ofrecerme esta entrevista, que seguramente será un antes y un después en mi trayectoria. Bienvenido, Tomás, bienvenido a Mendoza, bienvenido a la libroteca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación y por poder estar acá en libroteca. La verdad es que para mí es un honor. Varias veces, muchas veces he estado por acá en Mendoza, pero primera vez acá en el programa y eso me alegra mucho. Bueno, que sea la primera de varias, ojalá. Esperemos. Bueno, veamos después del programa. Veamos, a ver qué dicen los auditores. Yo tengo confianza. En realidad la excusa es el libro de ensayos de Tomás, como todas las excusas para traer autores a la libroteca, que es El fin de la prehistoria, un libro un ejemplar que me prestó precisamente Esther, y que bueno, ahora veo que voy a tener uno propio mío. Y empecemos creo que por una distinción. En realidad este libro tiene un prólogo ni más ni menos que de don Evo Morales, ¿sí? ¿Cómo fue la relación? Bueno, efectivamente tiene el prólogo de Evo Morales, que personalmente considero que es lo mejor del libro, así que si alguien no tiene mucho tiempo, le recomiendo que por lo menos lea el prólogo, que es muy bueno, muy bonito. Bueno, ahora acoto yo, si lee el prólogo va a seguir leyendo, porque Evo Morales le da un buen impulso. A Evo yo lo venía siguiendo hace mucho tiempo, pero lo conocí concretamente acá, en Argentina. Ajá. Y fue una experiencia muy linda porque nos encontramos, los dos fuimos invitados a la Marcha de los Pueblos en Mar del Plata, cuando estuvo Bush por allá, ¿te acuerdas la reunión que hubo del Alca al carajo? Fuimos los dos invitados, en ese momento los dos éramos candidatos presidenciales, yo en Chile, estamos hablando del 2005, Evo en Bolivia, y nos invitaron a ir adelante de la marcha, y bueno, fue una situación muy, muy curiosa, muy linda, pero muy llena de anécdotas, porque era a las 7 de la mañana, lo cual a mí ya me parecía insólito. Una marcha a esas horas, los chilenos somos bastante tardíos para las marchas, las hacemos a las 11 y si hay buen tiempo, ¿no? Y yo llegué como a las 7:15, dije, aquí no va a haber un alma, y la verdad es que habían ya al menos unas 10 cuadras totalmente llenas de gente, y Evo estaba parado de adelante, esperando, feliz de la vida. Nos saludamos, él sabía de mí, de mi candidatura, yo sabía mucho más de él era una persona mucho más conocida, y ahí nos fuimos caminando una cantidad de cuadras impresionante hasta el estadio, y en todo ese trayecto fuimos conversando mucho y rápidamente fuimos sintonizando. La historia posterior es conocida, él salió electo presidente, yo no salí electo presidente, pero mantuvimos un vínculo, y a partir de ese momento yo comencé a viajar a Bolivia, y él se encontró con que había en mí y en el humanismo una visión respecto del conflicto entre Chile y Bolivia que planteaba con toda claridad y precisión que si queríamos resolverlo y si queríamos avanzar hacia una integración latinoamericana, un gesto fundamental es que Chile entregue territorio con soberanía de salida al Pacífico a Bolivia. Bueno, no son muchos los chilenos que plantean eso, y mucho menos los candidatos presidenciales. Sí. Por lo tanto, Evo resonó con esta visión, y comenzamos a tener un espacio importante en Bolivia para dar a conocer esta propuesta. ¿Y por qué lo veíamos así? Por supuesto, yo en Bolivia no busco votos ni busco ninguna candidatura, así es que esto tenía que ver sobre todo con una visión ética, con una visión sobre todo política de cómo avanzar en Latinoamérica. Cuando ya estaba trabajando en el libro, se me ocurrió que en realidad quien mejor podría prologarlo, si es que yo lograra hacerlo, era Evo Morales, y se lo planteé en un viaje. Me dijo que sí, pero claro, como pasa con los presidentes, esto tuvo una demora muy larga, toda una burocracia, en fin, hubo que pasar muchos
mucha barrera, y finalmente me llamaron de la presidencia de Bolivia, habían pasado como 6 meses, y para decirme que el presidente me tenía un texto, que si quería que me lo enviaran, no quería yo ir a recibirlo allá. Y yo dije, bueno, voy feliz de nuevo. Así es que fui una vez más a Bolivia, tuve una reunión con Evo y con Álvaro García Lineras, y ahí Evo me entregó este texto, firmado su puño y letra, y la verdad es que es un texto muy, muy lindo. Tomás, estás en Mendoza en un momento muy particular para Chile, muy particular para el mundo inclusive, y aunque los medios de comunicación, y tal vez sea cierto, dicen que el movimiento de los indignados nace de ese magnífico libro de Stefan Hessel, el ex preso del nazismo, de ese libro que se llama Indígnate. Para mí, yo prefiero creer que tiene que ver con una corriente ética, ético-política y hasta artística o literaria artística que podría arrancar en Rulfo, ¿no? Aquel que decía que los seres humanos no nos vivimos entre creyentes o no creyentes, blancos, negros, amarillos o rojos, de izquierda o de derecha, sino entre indignos e indignados. Es lindo cómo pueden haber distintas interpretaciones respecto a un fenómeno que hoy día es indiscutiblemente una señal de esperanza y de apertura de futuro para toda la humanidad. Yo creo que este fenómeno, y va a sorprender un poquito a los auditores, nace en esta ciudad, en Mendoza. Creo que tiene que ver con los planteos de Silo y sobre todo con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que se lleva adelante el año 2009, que es el primer evento, la primera marcha por la paz y la no violencia y la modificación de la estructura del sistema que recorre el planeta entero, desde el 2 de octubre del 2009 en Nueva Zelanda, en Wellington, para terminar acá en el Parque Punta de Vacas el 2 de enero del 2010. Esa marcha recorrió toda Europa y claro, no cambió las condiciones del sistema, pero me parece que ayudó enormemente a crear conciencia. Participaron varios cientos de miles de personas. No solo nos reunimos, y me incluyo porque participé de toda la marcha, con presidentes, autoridades, parlamentos, organizaciones sociales, culturales, sino que fueron marchas muy masivas por las ciudades. Y España fue uno de los puntos importantísimos. Creo que el tema de la no violencia, de la democracia real, de la participación, de un nuevo modelo de sociedad, ha ido calando. En definitiva, la verdad es que esto no tiene una sola raíz, no tiene un solo origen. Creo que hay una confluencia de factores. Por un lado, el maltrato a las nuevas generaciones a nivel mundial ha ido aumentando. No olvidemos que en España hay un 42% de desempleo juvenil, lo cual los tiene tremendamente asfixiados. Pero por otra parte, existen hoy día las redes sociales que han ayudado a las nuevas generaciones, sobre todo, a tomar conciencia y a vincularse a tiempo real para intercambiar experiencias y vivencias. Pero en tercer lugar hay un factor que a mí me parece muy significativo. Nuevamente este movimiento surge desde el Cairo. Y digo nuevamente porque en mayo del 68, por más que se pretenda decir que nace en París, nació en la Universidad del Cairo. Nació en las facultades de literatura y de ciencias sociales de la Universidad del Cairo. Ahí fueron los primeros movimientos que semanas después son replicados en la Sorbonne. La gente lo olvida eso, pero es un hecho histórico. No, y además de olvidarlo está el viejo concepto del ombligo de Occidente, ¿no? Si no nace en París, no sirve. No sirve y no existe. Claro. Es como sucede con la filosofía. Si el filósofo no es de apellido alemán, Hegel, Heidegger, Husserl, o de apellido francés, tampoco existe. Y sin embargo tenemos pensamiento importantísimo en América Latina, en Asia, en África. Uno de los grandes intelectuales del siglo XX, sin duda, por lo menos para mí, es Edward Said. Sin duda. Que es palestino. Sin duda, ¿sí? Exactamente. Que tiene una reflexión y un pensamiento que no se corresponde necesariamente con el que proviene del eurocentrismo. Exactamente. ¿No? Me da risa un titular del País de ayer. El 15M se ha irradiado a todo el planeta. Bueno, puede ser un poco cierto, pero sigue siendo la mirada eurocentrista de que desde aquí exportamos todo el pensamiento. Lo importante, en definitiva, es que aquí se ha ido generando un movimiento mundial, un clamor mundial, y
ese clamor se ha convertido por primera vez este 15 de octubre en una acción simultánea, sincrónica, que se realiza en miles de plazas en cientos de países de todo el planeta. Nosotros tuvimos este 15 de octubre acá en el Parque Punta de Vacas con un grupo de estudio haciendo un análisis de la situación mundial. Cada 6 meses nos reunimos gente de distintos países a reflexionar y poner al día, porque hoy día está la velocidad de los cambios, nuestra mirada sobre las tendencias más significativas que vemos a nivel mundial y cómo creemos que van a procesar en los próximos 6 meses. Y hicimos este análisis mientras estaba ocurriendo el 15 de octubre y mientras nos llegaban todas estas noticias, y la verdad es que experimentábamos un aire fresco, no solo el viento del Tupungato, sino un aire fresco muy importante. Los que no hemos abrevado intelectualmente y hemos tenido siempre un enorme respeto por el pensamiento y por la militancia de Sylow, corrijo, a los que no hemos, entonces que se entienda así, nos vendieron la prensa, los medios nos vendieron el aspecto, si querés, místico, religioso o ecuménico, para ser más preciso. Eso nos ha ocultado, y en este sentido este libro, El fin de la prehistoria, tu libro, a mí me ha servido enormemente para entender la amplitud, la universalización, en todo caso, del pensamiento humanista. Le cuento a la audiencia que el libro tiene 2 partes, una primera más coyuntural o de análisis más inmediato de lo político, y una más ensayística, filosófica, en la que están plasmados los grandes principios del humanismo universal. A ver, ¿qué es el humanismo hoy y cuál es el rol del humanismo en este momento en la historia? Primero te voy a decir que en el libro, efectivamente, tal como tú dices, creo que se ven reflejados, expresados, traducidos muchos de los pensamientos de Sylow y del humanismo, pero yo justamente no quise en el libro dedicarme a copiar y pegar, porque no me parece. Traté de desarrollar pensamiento propio inspirado por esta corriente. Pero efectivamente en Sylow hay una componente espiritual, si lo quieres llamar así, pero es una parte, porque también es una parte del ser humano. Pero sin duda, y desde mi punto de vista, el aporte más importante de Sylow es en su pensamiento, que plantea una nueva psicología, una nueva historiología, una nueva visión de la organización político-social en orden a la transformación estructural del sistema, y todo eso va acompañado de una búsqueda de contacto también con lo profundo o lo sagrado, como cada uno lo llame, que son distintas dimensiones del ser humano. Yo te voy a explicar el humanismo desde mi vivencia personal. Yo me encontré con este proyecto cuando era muy joven, a los 17 años, y como muchos otros jóvenes estaba buscando y soñando con la transformación de un mundo que consideraba tremendamente injusto, violento, inhumano. Me encontraba por un lado con la oferta del hipismo, con la oferta de la droga, con la oferta de la espiritualidad, si la quieres llamar mística, pero que si bien me atraía e incursioné por ahí, tenía esta característica de desconectarte del mundo y decir, bueno, yo voy a vivir lo mío, yo me voy a iluminar, y si el mundo, perdona la palabra, se jode, bueno, un problema del mundo, sí, pero yo voy a hacer lo mío. Y no me completaba. Y por otra parte existía la propuesta del guerrillerismo, de vamos a cambiar este mundo por la vía violenta, y si bien había ahí un fuerte compromiso social, a mí por lo menos tampoco me completaba, puesto que utilizaba la misma metodología violenta de un sistema que yo rechazaba por violento. Me encontré así con el humanismo, y de algún modo me sintetiza muy bien lo que es el humanismo. Es un proyecto de transformación personal y social simultáneo, entendiendo que yo voy expresándome en el mundo y transformándolo, y ese mundo también se va expresando en mí transformándome, y que no puedo desvincular
el proceso personal del proceso social. No hay una cosa primero y después la otra. No hay una cosa primero, esto es un proceso simultáneo, en estructura. El humanismo plantea la ubicación del ser humano como valor y preocupación central. Eso parece algo muy normal, que lo dicen todos, pero no es tan así. Quienes ubican a Dios como valor central, o al dinero como valor central, o a la patria, o al Estado, o a tantos otros valores, desplazan al ser humano al servicio de esos otros valores. Así que primera cuestión, el ser humano como valor central. Si el ser humano es el valor central, la única metodología de acción que acepta el humanismo es aquella que no destruye a lo humano. Por lo tanto, es la de la no violencia activa. De ahí viene el tema de la no violencia activa. No una cuestión romántica, no una cuestión tampoco metodológica, simplemente de la continuidad de ubicar al ser humano como centro. Coherencia. Si es centro, no puede haber una metodología que lo destruya. Claro. En tercer lugar, plantea ningún ser humano por sobre otro ser humano, ningún ser humano por bajo otro ser humano. Es decir, todos los seres humanos son iguales y al mismo tiempo son únicos y diversos. Esa aparente contradicción es la que hace la esencia de lo humano. Somos todos iguales, por lo tanto aquí no pueden haber algunos más privilegiados que otros, y al mismo tiempo somos todos diversos, por lo tanto aquí no sobra nadie. Aquí cada uno tiene que tener su espacio de libertad. Lo humano, sobre todo, es intención, capacidad de transformación del mundo y de sí mismo. Por lo tanto, poner al centro a lo humano significa abrir posibilidades. Por eso que para el humanismo siempre debe estar abiertas las puertas a nuevas preguntas y a nuevas respuestas. Y no puede haber nunca un dogma que impida la investigación, la búsqueda de nuevas verdades. Eso es central en tu libro, ¿no? Es decir, la ausencia de dogma como postulado, digamos. Además, sobre todo teniendo en cuenta que los dogmas anteriores y los postulados anteriores han fracasado rotundamente. Sí, no han permitido interpretar adecuadamente el momento actual. Pues por eso, efectivamente. De todas maneras, el humanismo, según si entendí bien el libro, abreva en varias de estas corrientes, ¿no? En el marxismo, en el existencialismo, en varias, marcando los pros y los contras que han aportado a la historia de la humanidad, a la historia reciente, ¿no? Sin duda alguna, y en ese sentido, como decimos en Chile, no sé si se ocupa acá, no pretendemos decir que inventamos el café con leche. Claro. Acá decimos el dulce de leche. El dulce de leche, bueno. El humanismo no nace de la nada, no nace de generación espontánea. Claro. Abreva, por cierto, recoge lo mejor del pensamiento y de la acción también de hombres y mujeres de distintos momentos históricos. Existe por lo demás también un humanismo histórico, el humanismo renacentista. Y es más, nosotros estudiando la historia rescatamos lo que llamamos momentos humanistas en distintos pueblos y culturas. En el México precolombino hay un momento en el cual se rechaza la antropofagia e incluso la toma de prisioneros, el sacrificio humano. Hay otro momento en que eso no sucede. Lo mismo hay en China, en fin. En el marxismo hay, sobre todo en lo que se viene a llamar el Marx joven, en cierto momento el marxismo, una visión antropocéntrica, una visión que pone al ser humano por delante y su expresión de la libertad. El marxismo, que al final marca muy fuerte el tema de las condiciones objetivas y que de algún modo objetiviza a lo humano, es una cierta mirada de ese marxismo, pero sin duda rescatamos muchísimo, y ni hablar del existencialismo y la pregunta por el sentido de la vida, tema que para nosotros es fundamental. Antes te hablaba de cierta parte del humanismo, pero uno puede hacer otro corto y decir que el humanismo tiene que ver con las preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Son preguntas que toda persona en algún momento se hace a sí mismo, y son preguntas que muchas veces uno trata de sacar de su cabeza porque complican, son molestas, pero sin embargo que vuelven, son como esas moscas que vuelven. Entonces parece que es interesante reflexionar sobre ellas. Nos vamos a morir, bueno, qué pena, todos los demás se van a morir, piensa uno. Sí, pero también yo. Bueno, ¿y cómo es este lío? ¿Me voy a morir y todo se termina o no se termina? Y si se termina o no se termina, ¿cómo es el asunto? Bueno, el humanismo no plantea una respuesta específica, pero reconoce que esa pregunta está en cada uno de nosotros y que según cómo cada uno se responda, va a ser también la vida de cada uno.
no impone una respuesta, decir, mira, esto es así, después de la muerte sucede tal cosa. No sabemos, pero según la creencia que tú tengas, es la vida que llevas adelante. Claro. A ver cómo estamos de tiempo. Tenemos un ratito más para el primer bloque. ¿Qué pasa en Chile hoy, Tomás? En Chile se está viviendo un momento fascinante. A ver, la pregunta parece retórica y hasta ingenua, porque todos, más o menos todos sabemos lo que... La pregunta... Yo voy a tratar de respondértela por eso desde adentro, como experiencia. Para hacerla más compleja, porque eligieron a Piñera y ahora están en esto, digamos. Se eligió a Piñera y ese mismo hecho me parece a mí que ha facilitado la fuerza, la expresión y la convergencia de este momento. Yo, que soy un gran opositor al gobierno de Piñera, tengo que decir que todo aquello por lo que estamos hoy día movilizando en el país no fue creado por Piñera. Obvio. La verdad es así y no podemos culparlo a él. Y es más, la Concertación durante los 20 años que estuvo en el gobierno profundizó un modelo económico, político y social heredado de la dictadura y de fuerte corte neoliberal, privatizador, concentrador. Lo que pasa es que de algún modo un gobierno socialdemócrata como los de la Concertación, tal como sucedió también en España, Francia, Inglaterra y otros, de algún modo amortiguaban o atenuaban la demanda social. Pero ya en el gobierno de Bachelet, el primer año, el 2006, se produjo un fuerte movimiento estudiantil llamada la Revolución de los Pingüinos, que empezó a presionar fuertemente por un cambio de la educación. Todo ese movimiento, para hacerlo breve, termina en una comisión que crea el gobierno que en definitiva no modifica nada de fondo, nada estructural. Es bloqueado desde la derecha, pero también desde sectores de la Concertación que están involucradas en el negocio de la educación, en la Democracia Cristiana, en el PPD, en el Partido Socialista, en el Partido Radical. En los 4 partidos están vinculados fuertemente con el negocio de la educación básica, media y superior universitaria. En el gobierno de Piñera, de algún modo se abre un espacio porque el enemigo está más claro, es un poco, bueno, ahí está al frente y hay donde apuntarle, y eso también contribuye. Pero además, la frustración de lo que sucedió el 2006, de estos pingüinos secundarios, que hoy son estudiantes universitarios, comienza a plasmarse en una nueva movilización en la cual se tiene ya la experiencia de la estafa, del fracaso, del engaño, de lo vivido. Y se toma conciencia de que no es posible simplemente completar el movimiento con una promesa del gobierno. Y por eso este movimiento, primero, se hace tan fuerte. Segundo, el grado de endeudamiento de las familias chilenas ha llegado a un límite que simplemente no puede continuar. Es decir, ya no hay cómo seguir endeudándose y las familias no tienen cómo pagar la educación que, expliquémoslo, es la más alta del mundo en términos de porcentaje sobre el ingreso. Hoy día la educación, lo que paga la familia chilena, es el porcentaje más alto del mundo como relación a su ingreso. Por lo pronto de la OCDE, donde Chile fue aceptado y le dan mucho bombo. Sin embargo, somos el país con los peores indicadores de la OCDE. Expliquemos que son los países del mundo desarrollado. Entonces, se genera una situación explosiva. Los estudiantes están ahora en la universidad y asumen que hubo un engaño en la negociación anterior. Sus familias están totalmente endeudadas y no tienen cómo seguir pagando la educación. Pero además se demuestra el fracaso de la promesa más importante del sistema. La promesa mayor del sistema, del modelo chileno fue: es verdad que usted gana poco, es verdad que hay mala distribución del ingreso, pero a través de la educación sus hijos van a poder gozar de una condición diferente a la que usted ha vivido. Y eso significó que la clase media emergente empezó a enviar masivamente a sus hijos a las universidades. Como la educación básica y media de mala calidad, no podían entrar a las mejores universidades públicas y terminaron entrando a las universidades privadas de pésima calidad y con muy mala fiscalización. No sé si se va configurando el cóctel. Bueno, todo eso termina produciendo estas movilizaciones con un tremendo apoyo de los padres, porque son los que no pueden pagar, con un gran apoyo de los profesores, porque sienten que se los presiona por una evaluación, pero no se les da calidad a su propia formación, y con un gobierno que a su vez defiende a rajatabla el negocio
de la educación privada y que por lo tanto no da el brazo a torcer. Todo esto configura este cuadro en que además se cuenta con liderazgos jóvenes, con un nuevo estilo que sí tiene que ver con todo este movimiento del indignado a nivel mundial, horizontal, participativo, con asamblea, bueno, como es Camila Vallejo, no dogmático. Camila Vallejo, fíjate, es del Partido Comunista, pero es muy diferente en su estilo al tradicional estilo estalinista que ha tenido el Partido Comunista chileno. Entonces, que no ha sido de los peores, te digo. No, sin duda que no. Pero que eso le ha dado también un aire fresco maravilloso. Así es que sí, es un movimiento muy grande. Y Piñera cae entrampado en el propio dogmatismo de la derecha económica chilena. Su propia lógica. Fíjate que es increíble, porque él tiene la oportunidad de hacer una transformación estructural de la educación chilena y quedar para la historia como quien la hizo. Es más, lo puede hacer con fondos del Estado que ni siquiera tienen mucho problema en ocuparlo, porque ellos provienen del sector privado. Pero es el dogmatismo que los atrapa y que no les permite modificar. Sí, es su ADN. Es su ADN. Es su ADN. Su ADN de clase. Estamos transitando la libroteca con Julio Rudman. Libroteca. Estamos transitando la libroteca con Julio Rudman. Estamos charlando con Tomás Hirsch en esta libroteca de lujo de hoy. Él es el autor de El fin de la prehistoria, un libro editado en Chile, ¿no? No, Tabla Rasa de España fue quien me lo editó, lo cual fue muy bueno porque me permitió que se distribuyera en toda América Latina y eso permitió rápidamente ediciones en otros idiomas. Gracias a que lo toma esta editorial española. Un cortecito y volvemos. Aquí estamos, segunda y última parte de la charla de hoy, de la libroteca de hoy, con Tomás Hirsch, el dirigente humanista chileno, humanista universal, podríamos decir, estaría mejor, digamos, ¿no? De nacionalidad chileno, sí sería mejor. Me decía Esther, cuando creía que yo no sabía quién eras, el eterno candidato. Bueno, sí, he sido candidato muchas veces, pero siempre le explico a la gente, yo no es que nací con vocación de candidato, yo de verdad quisiera ganar, lo que pasa es que no hemos ganado. Hay una característica, me refiero voy a referirme a algunas cosas de la primera parte del libro. Sí. Hay una crítica muy fuerte a estos gobiernos, nosotros llamamos rabanitos, ¿no? Rojos por fuera, pero muy blancos por dentro, digamos, ¿no? En el bloque anterior hacías referencia a los 20 años de la concertación en Chile, algunos avances que obviamente ha tenido, pero en la gran frustración que demostró inclusive la aceptación personal que tuvieron Lagos y Bachelet al retirarse y la derrota electoral, ¿no? Cómo entender esa contradicción. En toda América Latina, o por lo menos, bueno, para no generalizar, también en la Argentina se ha producido este tipo de cosas, y el humanismo, al menos en la Argentina, y esta viene la pregunta respecto de Chile también, el humanismo en la Argentina se ha sumado al pensamiento nacional y popular que encabezó primero Néstor Kirchner y que ahora encabeza Cristina Fernández. Una reflexión, un análisis de esta posición. El humanismo no... ¿Y cómo es en Chile? Digamos, el humanismo no pretende creer que tiene la solución a todos los problemas, ni mucho menos que esta solución la puede producir en forma aislada. En Chile, a finales de los años 80, fuimos uno de los precursores de la concertación de partidos por la democracia. Fuimos fundadores de la concertación junto a otros partidos políticos y organizaciones sociales, y participamos con mucha fuerza y entusiasmo del primer gobierno de la concertación del presidente Aylwin, no solo con cargos de gobierno, sino que muy activamente en toda la organización social. Sin embargo, cuando se discute el programa del segundo gobierno, el de Frei, allí se nos hizo evidente que se estaba privilegiando el mantener y consolidar un modelo económico, político, social
que nos parecía nefasto para Chile. El primer gobierno, el de Elwin, era de algún modo de una transición, era de... La salida de la dictadura, claro. Sí, evitar que volviera la dictadura, el peligro existía. Entonces uno podía postergar ciertas demandas sociales, pero había cuestiones fundamentales que corregir después. Una nueva constitución, por lo pronto. Si todavía teníamos y tenemos la constitución de la dictadura, eso es impresentable. Perdón por la interrupción, charlando, para mí, charla inolvidable con don Volodya Teitelboim, cuando yo le preguntaba cuándo terminaba la transición, esto fue en los 90, estoy hablando en los 90 todavía, Volodya me decía, bueno, cuando haya otra constitución, antes no, digamos, mientras Pinochet siga siendo senador vitalicio, no. Coincidimos plenamente. Tenemos una constitución, aún ahora ya sin Pinochet vivo, que es un traje a la medida de un dictador, que se escribe de ese modo y se promulga también de ese modo, sin registros electorales, con una votación totalmente trucha, en fin. Entonces, sí, se necesita una nueva constitución, pero el humanismo prioriza en ese momento trabajar en conjunto con la Concertación, como parte de ella, para recuperar la democracia. Y no tenemos ningún problema, y por el contrario, participamos con otros con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Luego, en el año 99-2000, formamos el Juntos Podemos, la alianza más amplia de izquierda que ha habido en Chile después de Allende, que me lleva a mí como candidato presidencial el 2005. Tuvimos un muy buen resultado para las condiciones de Chile y trabajamos muy bien junto a otros partidos. Se quiebra eso porque tenemos una discusión respecto de cómo debemos enfrentar el triunfo de Michelle Bachelet, si debemos ubicarnos como una alternativa perfilada, clara, de izquierda, como definimos nosotros, o bien trabajando más desde adentro, como plantea en ese momento el PC, buscando ciertos acuerdos parciales. Pero una diferencia de mirada en ese momento. Pero siempre hemos buscado el trabajar junto a otros. Creemos que el aporte de la diversidad es lo que permite construir un proyecto mejor. Y del mismo modo está sucediendo hoy día acá en Argentina. El humanismo reconoce, sin duda, en el proyecto que ha impulsado primero Néstor Kirchner y hoy día Cristina Fernández, un aporte muy grande, muy importante. Y así como vemos que el proyecto y el proceso argentino es tan descalificado en el resto de los países latinoamericanos por una prensa que está al servicio del poder económico, nosotros creemos que es destacable lo que se ha hecho acá, que, como digo, lamentablemente tiene poca difusión afuera. Pero proyectos de leyes, o leyes concretamente tan diversas como la de matrimonio igualitario, la que apoya a los niños que están en la escuela, asignación universal. Lo que se hizo en el momento de la crisis, que en otros países fue cierre de fábrica y desempleo, y aquí se apoya la industria automotriz con crédito, en fin, la ley de prensa, en fin, muy diversas, en campos muy diversos, pero que sí, bueno, la recuperación de los fondos de pensiones. En Chile son dignos de publicar en un, que era como en un modelo, cuadro. Digamos. Chile era el modelo. Chile era el modelo. Las AFP. Y por eso que hubo tanto enojo cuando en Argentina se les ocurre dejar el sistema AFP y se dijo que eso iba a fracasar, que aquí Argentina iba a quebrar, que iban a robarse los fondos, que las pensiones iban a ser miserables, y resulta que ahora aquí hay pensión básica garantizada para las amas de casa, el sistema sigue entregando... Aumento 2 pesos por año automático por ley. Bueno, y en Chile resulta que con el sistema privado tenemos pensiones que hoy día son absolutamente miserables. Entonces, hay que diferenciar entre gobiernos que están impulsando procesos de transformación estructural importante, como es Argentina, como lo ha hecho Evo, como se vio en ciertos momentos en el caso de Venezuela. No me parece que sea la situación hoy día, como hemos visto en algunos de los proyectos en Ecuador, que ha impulsado Rafael Correa. Son todos procesos distintos, o el del mismo Lula en Brasil. Pero también hemos visto otros procesos que se denominan de izquierda y que en realidad han sido funcionales al gran poder económico, sobre todo el de Chile, ¿no es cierto?, con Lagos, que se viste como socialista de izquierda, pero en realidad profundiza las privatizaciones en salud, en educación, del agua, en materia medioambiental, en fin. Y desde ese punto de vista decimos que ese tipo de gobiernos, diferenciándolos, ese tipo de gobiernos como el de Lagos o como fue el de Uruguay en su momento, son funcionales al mismo sistema. Y eso es lo que llamamos acá la venganza de Kerensky en el libro, es decir, esa socialdemocracia que en definitiva termina siendo cuidador de los intereses del poder económico.
¿Cuál es la perspectiva en Chile respecto a ver, la pregunta es, el reclamo que inician los pingüinos en 2006, que se generaliza, como bien lo analizás vos, porque está el adversario ahí, visibilizado y con poder además. Se generaliza a padres endeudados, súper endeudados, profesores, pero sigue siendo de alguna manera parcializado, digamos, ¿no? Sectorizado. ¿Cuál es la perspectiva de aquí en adelante? La perspectiva puede ser de anécdota y de un sistema que haga pequeños retoques como para calmar los ánimos, pero para poder seguir con las cuestiones de fondo Lampedusa. Sin tocar, claro, exactamente. O bien puede ser de una transformación estructural, y eso depende mucho de cómo avancen hoy. Y explico concretamente. Todavía las demandas son sectoriales y diferenciadas. Quiero decirte, los estudiantes se movilizan por los problemas que afectan a la educación. Los mapuches se movilizan por los problemas que afectan al pueblo mapuche. Los trabajadores se movilizan por los problemas que afectan al mundo laboral. Las trabajadoras de casa particular por lo suyo, y así siguiendo. Mientras esas demandas sigan siendo sectoriales y diferenciadas, me parece que no vamos a tener cambios importantes. Cuando se comprenda que todas esas demandas responden a un mismo modelo que se expresa en distintos campos, y que por lo tanto el mapuche se movilice por la demanda del estudiante, el estudiante se movilice por la demanda del trabajador del cobre, el trabajador del cobre se movilice por la demanda de la tercera edad por los de la diversidad sexual, se entienda que todo forma parte de una estructura, de un tejido que hoy día aplasta lo humano, la libertad, la justicia. Bueno, es ese paso el que hoy día es necesario. Algo de eso está. Yo algo de eso alcanzo a ver, se otea, diría, en el horizonte. Cuando los jóvenes finalmente hoy día dicen hay que nacionalizar el cobre para responder a los problemas de educación, bueno, comienza a tocarse los temas un poco más de fondo. Cuando se dice la banca con su especulación es la que está asfixiando a la gente, a los trabajadores, bueno, se está empezando a tocar temas de fondo. En la medida que eso se profundice, me parece que podemos asistir ya a un cambio un poco más interesante. Hay dos consignas del momento, dos consignas mundiales. Yo me resisto a llamarle globales. Lo global lo utilizo, como dice acá nuestro Arturo Roig, nuestro filósofo. Lo global es lo financiero económico en todo caso, ¿no? Lo otro es mundial, ¿no? Dos consignas que a mí me parece que son muy identitarias de este momento. Una es, sobre todo en Europa, ¿no? Y creo que nació en España, nosotros no estamos contra el sistema está contra nosotros. Esa es una. La otra es, en la época de mayor capacitación, de mayor y mejor capacitación, nosotros los jóvenes no tenemos dónde aplicarla. Estamos parados, como dicen en Europa, o desocupados. Quiero un análisis de esas dos. Efectivamente, hoy día es así. Aquí hay un sistema que está contra la gente y sobre todo contra las nuevas generaciones. Y lo que se dice ahí es muy preciso. Al decir está contra, se está diciendo acá hay una intención. No es una casualidad, no es que funciona mal, que hay una cosa que quedó mal ajustada, una tuerca, no, hay una intención operando, y uno puede verla, y hay incluso películas que dan cuenta muy bien. La película Inside Job, que ganó el Oscar como documental, es una película terrible, pero que muestra muy bien cómo ese sistema financiero opera y sigue operando después de la crisis del 2008 absolutamente intocada, sin ninguna magulladura siquiera. A mí me parece que hoy día estamos en presencia de un sistema que se globaliza y al mismo tiempo se mundializa, que son para mí también dos conceptos muy diferentes. Está ahí en el libro. Sí.
se globaliza con una tendencia a la uniformización, a la concentración de poder, ¿no es cierto? Sobre todo financiero, pero también militar, también político, también del pensamiento, también de la cultura, una concentración, una centralización. Y al mismo tiempo asistimos a una mundialización que tiene que ver con el vínculo de lo diverso, el encuentro entre lo diverso que va encontrándose a nivel mundial, y valorándose y respetándose y recogiendo lo mejor de unos y otros. Esos son dos factores, diría, del ámbito mayor que están hoy día operando. Al mismo tiempo, aunque aparece un poco más camuflado, sigue avanzando un militarismo y un armamentismo creciente. El gasto militar, si se estudia bien las cifras, sigue creciendo a pesar de todas las crisis económicas. Acá se habla de las dificultades para resolver la crisis y, sin embargo, bastaría que se baje en un 5% el gasto militar y resulta que se contaría con recursos disponibles para resolver buena parte de los problemas que están afectando hoy día al planeta. Es que no sé si esta no es la lógica también del sistema. Si las crisis de concentración de capital, de concentración de poder, no son para que el aparato tecnológico militar siga robustecido. No me cabe duda. Como no me cabe duda, entre las tendencias actuantes hoy día, que así como vemos este surgimiento de una nueva generación, este despertar de una generación, que es lo que está sucediendo en todo el planeta, y que explica de algún modo esta nueva dinámica social. Aquí teníamos unas generaciones que estuvieron dormidas, y desde mi punto de vista la dinámica de la historia es la dinámica de las generaciones y su permanente reemplazo de unas por otras. No es idea mía, lo que Ortega y Gasset planteó en su momento. Pero al mismo tiempo que están estas nuevas generaciones despertando y surgiendo, el sistema no es que se quede mirando y tomando helados. Hay respuesta, y lamentablemente una de esas respuestas es la distractiva, es la de aparecer con alguna guerra en cualquier momento, de una violencia tal que saque la mirada y la energía de este fenómeno que está sucediendo hoy día. Pasó un poquito con el atentado, entre comillas, porque es muy discutible cómo sucedió de las torres, ¿no es cierto?, del 2001, y sucede hoy día con este conflicto que van buscando escalar respecto a Irán. No me extrae en absoluto que hace pocos días ya hemos tenido este terrible anuncio de un complot monstruoso por parte de Irán para producir asesinato en Estados Unidos. Es muy funcional ese discurso a un Obama que además ha defraudado a buena parte del planeta y está preparando o buscando desesperadamente su reelección. Y buena parte de sus propios votantes han sido defraudados. Sin duda, la verdad es que había una expectativa y la creencia de que realmente iba a significar algo distinto. Entonces, esa amenaza del complejo militar empoderándose más aún y buscando algún conflicto que permita desviar la atención está presente y hay que tenerla en consideración. Hemos visto que cada vez que los pueblos buscan acercarse para encontrar respuesta a sus conflictos, curiosamente aparece una mano que pone una bomba y que el conflicto vuelve a tomar fuerza. Así que es un elemento a tener en cuenta, de todas maneras. ¿Sabe qué? Le digo a la audiencia, yo tengo un ratito más para charlar fuera del micrófono con Tomás, así que lo único que le digo es que ojalá encuentre El fin de la prehistoria. ¿Este libro qué? ¿Se vendrá acá en Mendoza? Se vende en Mendoza, está en librerías. ¿Sí? En Argentina lo distribuyó Urano muy bien en la librería. No hay que confundirlo con otro libro muy malo que se llama El fin de la historia. No. Y el título de esto algo tuvo que ver con eso. Yo desde que leí ese libro lo encontré tan malo, dije, algún día me voy a vengar. El fin de la prehistoria dice más bien lo contrario, dice que todavía estamos en una situación de prehistoria y que cuando la sociedad humana se estructure en base a la libertad, a la no violencia, a la justicia social, recién ahí vamos a estar entrando en una verdaderamente historia humana. En la historia. Se llama Tomás Hirsch. ¿Serás candidato de nuevo? Y bueno, eso habrá que verlo. Por ahora estoy apoyando con mucho entusiasmo el movimiento de los estudiantes. Estoy totalmente dedicado a eso, con mucha actividad en las universidades, conversando estos temas, escuchando a los jóvenes, y temas de candidatura los vamos a ver más adelante.
¿Cuándo hay elecciones en Chile? El próximo año hay elecciones municipales, Sí. y el 2013 son las elecciones presidenciales. Vamos a ver, por ahora lo que se ve es en todas las encuestas que Michelle Bachelet tiene un apoyo enorme, gigantesco. Volvete, perdonamos, sería una cosa así, es una cosa de... Bueno, mira, bueno, ya probamos, aprendimos. Ahora probamos. ya vimos que esta cosa por acá no va con Piñera y compañía. Uh-huh. Pero sí falta también en el pueblo un descubrir que la política es mucho más allá que lo que te muestra la televisión. Para mí no deja de ser preocupante que un ministro que estuvo involucrado con el salvataje de los mineros, que estuvo ahí arriba de la mina y que se emocionó y que es muy destacable lo que hizo, por ese solo hecho tenga un 70% de apoyo en las encuestas. Y que la gente crea que puede ser un excelente presidente. Aparte de esos días, nadie le conoce ninguna acción, ninguna opinión, ninguna propuesta. Ni antes, ni durante, ni después. Ni después. Entonces, sí hace falta salir un poco de la hipnosis y la anestesia que nos han metido también algunos grandes medios de comunicación. Tomás, la verdad que, como lo soñé, un verdadero honor tenerte por aquí, tenerte en el menú de la libroteca, y que no sea la primera y que sea el inicio de un contacto fructífero, ojalá que para ambos. Bueno, yo te agradezco mucho esta posibilidad, y como sé que Esther es quien te prestó este libro, El fin de la prehistoria, aquí te traje uno para ti, para que lo comparta con los amigos, además. Y te llevas mis caramelos ácidos. Bueno, fantástico. Siempre son buenos los caramelos ácidos porque despiertan, ayudan a estar más lúcidos. Y si no, se leen como textículos. Perfecto, bien me parece, los leeremos atentamente. Hasta la próxima, gracias por todo. Esto fue Libroteca. Gracias por su compañía.